Hola gente, bienvenidos al vídeo desmonetizado del canal número 207. Cuando hablamos de defensa personal y analizar situaciones de defensa personal hay que hilar muy fino porque en la calle se ven situaciones muy aleatorias, ya que no hay limitación o control de ningún tipo. Más allá, claro, de las leyes, que nos dan una falsa sensación de seguridad. Y digo falsa porque si bien es cierto que la ley nos protege, es algo posteriori y en el momento tienes que defenderte. Las leyes no van a hacer que alguien que se cuela en tu casa se vaya a detener. Incluso si te defiendes en esa situación puedes tener bastantes problemas, pero bueno, de eso ya hablaré más adelante. Hace ya algún tiempo, mi cola de producción va lenta, gente, lo siento, un chaval se metió en casa de Anthony Smith, 31 años, peleador de élite de MMA en UFC, peso semipesado, y se acabó enfrentando a él, a puño limpio. Según Anthony, esta fue una de las peleas más duras que ha tenido nunca, y debemos entender que no es lo mismo meterte a pelear en un octógono a que un loco aparezca en tu casa gritando por la noche y cuando tienes a tu familia en casa. El factor psicológico cambia completamente. Es que imaginaos esto, que os levantáis en el medio de la noche y hay alguien en vuestro salón. No tenemos imágenes del enfrentamiento para analizarlo, pero tenemos las declaraciones de Anthony. Happened to you Sunday morning? Sunday morning at about 4 a.m., a little after 4 a.m., I guess 4:05. My wife woke me up, panicked, and said, "There's somebody in the house." And so I jump up, and I hear a man's voice screaming at the top of his lungs, and he's not really saying anything. It's just it was like from deep within. It was really loud, all the way till he ran out of breath, and then he would take a breath and scream again. So I ran out from my bedroom as soon as I turned the corner. Standing in my computer room was a strange guy that I've never seen before. My house was totally dark, and he just, he had this kind of almost like he was flexing at me, this weird posture, and he was just, walking towards me. And it was weird. It seemed like I surprised him, which is really odd. But and he just started yelling, and that's where kind of pandemonium started. My wife followed me out of the bedroom, and she had to go down the hallway to get the kids. And I kind of just ran him over, and we started fighting. Aquí Anthony demuestra mucho coraje porque atacó cuando tuvo que hacerlo, pese a, según sus propias palabras, estar aterrorizado. Y quien diga que Anthony es un cobarde por sentir miedo en esa situación, ¿cómo no vas a tener miedo cuando te encuentras a alguien en tu casa en plena noche con tu familia dentro? Una cosa es ser un cobarde y otra es tener miedo. Son cosas muy diferentes. Personalmente también me aterra pensar que un día entren en mi casa con mi familia dentro. Okay, and so when you go downstairs to see this man, what happens? As soon as I see him, I think I hesitated for just a second because, I don't know what I expected, but as soon as I turned the corner, because my bedroom is on the same floor, so he was only 15 or 20 feet max from me when I came out of the bedroom. So as soon as I came out, he just looked at me and kind of flexed and like it looked like he was trying to scare me and was coming my way. So I paused and kind of thought to myself, I don't know him. And, then just panic. It's like the most terrifying moment of your life. Fijaos qué capacidad de análisis de Sei que tiene para en un momento así, y estar aterrorizado y la tensión que tiene, poder pensar de esta forma. O sea, prácticamente decidió que se sacrificaría por su familia sin ningún problema. Si no sabéis lo que es el Sei, aquí tenéis un vídeo donde lo explicamos. And then what happens? Well, I didn't know what he had. So typically people don't break into your house in the middle of the night for any good reasons, right? So I'm expecting that I'm going to hear a gunshot, or he's going to stab me, or I'm going to, he's got something. So I figure I got about 2 minutes before whatever he's got takes me out. So I figure adrenaline can probably carry you 2 minutes through anything, as long as it's not like a gunshot to the head. So I kind of just tucked my head, took him down, and then just tried to incapacitate him as fast as I could. And as the fight's happening, I'm realizing that he's young. He's probably in his
his early 20s. Turns out he's 22 or 23. He's not very big. He's like 165 or 170 pounds, but he's super strong. Like I just was having a really hard time controlling him, trying to get a hold of his hands and trying to knock him out to get him to stop, and he just never did. So we're fighting, and I'm starting to realize, like, okay, like he hasn't shot me, he hasn't stabbed me yet, but he just won't stop fighting. So I'm screaming at him, trying to figure out what the hell is going on. Like I don't know where he came from. I don't know how he got in, and I don't know how long he's been there, because I'm just waking up to this, but I don't know how long he's been in the house. So I'm like trying to get these answers and fight him at the same time. So I'm screaming, my kids are here. My kids are here. It's a lot of cuss words going on, but essentially my kids are here. Where did you come from? And I think my wife comes during this. She eventually gets the kids hidden in the bedroom. She's on the phone with 911, and she's realizing the point that I'm getting at, like, where's my kids? Because I came straight to him. As soon as I came out of the bedroom, me and him went at it right away, and she went to the kids. So I don't even know if the kids are okay. So she's telling me, like, Anthony, the kids are fine. I have the kids. And so now I'm asking him, I think the next thing I asked him was, are you alone? So he says, no. And so I say, who's here? And he starts screaming for Luke. He just starts screaming, Luke, Luke. And it's like he's screaming for someone to come help him. So then I start really panicking. Like I can take one, but it's going to be hard to subdue two people at the same time. I only got two hands. So at that point, my wife realizes that, like, this is really, really bad. And she blocks the hallway so that no matter what, whoever else is in the house has to go through her first. So, but my wife's not a fighter, like she's a girly girl, but like that was her, that's there. So my mother-in-law also lives with us and helps, like I travel a lot. She was in school. So like, she's like, helps us kind of essentially as a nanny. And my mother-in-law is such a gangster. I tell my mother, like, because I'm trying to figure out what to do. Like, there's another guy in the house, and I can't take them both. So I tell my mother-in-law, go get me a knife. So she runs, she gets a carving knife out of the little butcher block, and she brings it to me, and then goes outside to try to wait for the cops, because my house is kind of hard to find. So she's gonna wave them down. That's her plan. So, I put the knife on him. And I don't stab him with it or anything like that. But now the problem is now I only have one hand controlling him because the other one has a knife. So he starts to kind of get away, and I'm losing track of his hands. He's trying to get his hands in his pockets. So I have to put that down to get a control of him again. And then he starts fighting me. So now we're fist fighting again. And at that point, like, now we think there's someone else in the house. So I figured if this other guy shows up, then I'm gonna have to bury this knife and this kid that I'm on top of, and then go deal with this other guy. So fortunately I didn't have to. Turns out there wasn't anyone else in the house. So luckily, but so we continue to fight. I ask him if he has any weapons. He tells me yes. Excuse me. He tells me yes. Turns out he doesn't, luckily, again, but we're fighting the whole time until the cops got here. So it took, from the time the 911 phone call was made, it was just over 5 minutes for the police to get here. The cops come in, he starts fighting them too, and Y esto es lo que os comentaba de las situaciones aleatorias. ¿Cómo es posible que este chaval aguantase una bestia como Smith, que mide 1,93 y fuera del peso de competición debe rondar los 100 kilos? Bueno, deciros que esto es estadísticamente muy improbable, pero la defensa personal es así. Estas cosas pasan. Otra persona estaría destruida rápidamente o incluso podría haber muerto si Smith le ataca. Pero este chaval no era una persona común. El atacante fue identificado como Luke Haveman, destacado luchador de secundaria con un récord de lucha libre de 32-11 solamente en su último año.
Es decir, era un luchador con mucha experiencia y además bajo los efectos de las drogas, lo que explicaría cómo pudo aguantar tanto a alguien más pesado y de la élite. Como decía, la estadística nos dice que la mayoría de las personas no tienen ningún entrenamiento o no están bien entrenadas. Y los encuentros que suelen ser contra personas en condiciones similares, las que cuentan con cierto bagaje técnico, suelen salir ganadoras. Y hablar ya personas de la élite. Roger Huerta contra esta persona aleatoria, ganando en segundos. Bruno Danovaro, 52 años, luchador de MMA, que dio una paliza terrible a 3 ladrones en la calle y los mandó al hospital. Poliana Viana, quien dejó así a un ladrón, y hay muchos más ejemplos y creo que en el canal hemos hablado también de otras situaciones similares. Hay más casos documentados, casos que he visto o desafortunadamente algún caso que me ha tocado vivir y también tenemos por supuesto la situación opuesta y es a luchadores derrotados, como en el caso de BJ Penn, que estaba borracho creo. Y a luchadores que lo pasan muy mal, como el caso de Anthony, aunque en este caso pues tiene variables especiales como hemos visto. O estos luchadores de Bellator en una gasolinera que fueron derrotados por un palo. Y es que las armas cambian el tema y convierten a cualquier persona sin entrenamiento en alguien peligroso, incluso para gente muy entrenada y de la élite. Por no hablar del entorno callejero en sí mismo, que convierte a pelearse en algo mucho más peligroso que hacerlo entrenando en un tatami. Las esquinas, el suelo, una mala caída puede acabar contigo y también hace peligroso que te defiendas, ya que si noqueas a alguien y cae mal, o si derribas a alguien y se da un buen golpe, puede acabar en una desgracia, incluso para ti, aunque haya sido todo en legítima defensa. Como aquí, donde esta pelea acabó en una desgracia justamente por lo que os decía, un KO y una mala caída al suelo, y por esto es bueno saber desenvolverse un poco en la lucha o el grappling para defensa personal, aunque no seas un grappler, y así saber cómo caer o cómo forcejear y levantarse correctamente. El tener que quitar la vida a alguien es un extremo, pero esto, y es probablemente una de mis opiniones más controversiales, no se me ocurre nada más legítimo que tener que defender a tu familia. Y esto me lleva a otro punto tabú y es el de las armas. Siempre me preguntáis qué es lo mejor para defensa personal. Y creo que, como dice Ryan Hall, el cerebro es lo mejor, sin duda. Pero si vamos a algo más físico, lo mejor es esto. Es lo mejor para defenderse y lo más peligroso para cuando te atacan. Creo que cada situación merece una respuesta y creo que es diferente tener que defenderte a ti mismo de alguien que tiene un mal día y te quiere pegar en un semáforo, por ejemplo, que tener que defender a tu familia de alguien que se cuela en tu casa. Aunque, ojo, y esto es lo que os comentaba al principio, en España, por ejemplo, puedes tener muchos problemas aún siendo en defensa propia. Yo no soy abogado ni mucho menos, pero creo que tener problemas por hacerle daño a alguien que pone en peligro lo más importante... puede que sea ley, pero justicia no es. Por ejemplo, Jacinto, un hombre que rondaba los 80 años, su mujer Mercedes y la hermana de esta sufrieron un atraco en su casa cometido por 2 jóvenes enmascarados. Iban armados con una pistola simulada y un palo. Comenzaron a torturar a Mercedes. Le rompieron 2 dedos de una mano con el marco de una puerta y le golpearon con el palo. Jacinto se acordó que un hijo guardaba una pistola en un armario. Desesperado por los gritos, les dijo a los asaltantes que iba a buscar los objetos de valor y el anciano se presentó con un revólver calibre 38, del cual no tenía licencia. Disparó 2 balas. Cuando llegó la policía se encontró con el cuerpo de Jonas Cano, 26 años, muerto junto a la puerta. Jacinto fue condenado a 2 años y medio de cárcel. Otro ejemplo es Casimiro Villegas, que se enfrenta a 20 años de cárcel y 300.000 euros de responsabilidad civil por defenderse a tiros de 5 cacos que entraron en su casa, de los cuales alguno también iba armado. No sé, yo pienso en encontrarme en una situación así. Imaginaos que torturan a vuestra pareja delante de vosotros, o peor, imaginaos que tenéis hijas y... Es que no. Imaginaos que alguien entra a vuestra casa y no sabéis quién es. Si tiene armas y son varios, ¿qué no haríais por defender a vuestra familia? Y volviendo al tema, alguno a lo mejor piensa: no, Anthony no estaba preparado porque no da patadas bajas o no mete los dedos en los ojos en su entrenamiento. A ver, primero deciros que sí, efectivamente esas son técnicas de defensa personal lícitas y que en el deporte reglado de las MMA están capadas en ese aspecto. Pero lo que no podemos es pensar que por estar entrenando estas técnicas 3 horas a la semana estamos más preparados física y técnicamente que Anthony Smith. El que lo piense, y espero que nadie se enfade por esto, tiene un buen lavado cerebral. Puede que mentalmente sí, pero física y técnicamente. Espero, como digo, no ofender a nadie, pero Anthony está a años luz de un practicante promedio de lo que sea, de cualquier estilo. Y digo promedio, sé que hay gente sin entrenamiento que es una bestia,
o gente con poco entrenamiento que también es una bestia. Lo que no quita que Anthony sea humano y sienta miedo y que pueda, evidentemente, ser derrotado. Gente, espero que no se malinterprete lo que digo y espero haberme explicado bien. Suscríbete por aquí, mira más vídeos por aquí. Gracias por estar ahí. Chao. You know, you think, like, when you think about this, like, you hear a story and you try to think of what you would do in that situation, but the problem is you're never ready for it. I didn't know it was possible to be that terrified.